promedios. Gracias. Bien. Reconocemos que los promedios son elementos que nos ayudan a reconocer cómo son los datos que aparecen en un conjunto determinado. Por ejemplo, si hablamos de las personas o de los alumnos que están en un determinado colegio, queremos saber el promedio de sus notas, o tal vez el promedio de sus edades, o de repente algún otro promedio característico de ese grupo. Entonces, lo que se busca es reconocer cada uno de los datos diferentes correspondientes a cada alumno y de ahí determinar su promedio. Entonces, uno de los promedios más conocidos, ¿cuál es? El promedio aritmético. ¿Y cuando utilizamos el promedio aritmético? Sencillamente decimos que trabajamos con el promedio aritmético cuando determinamos el promedio de nuestras notas, ¿no? Si tú tenías notas, por decir, como 12, 14, otro 14 y un 16 por ahí que te salió de chiripa, ¿ya? ¿Cuál sería el valor del promedio correspondiente a estas notas? Pues lo que tú tendrías que hacer es sumar todas ellas y dividirlas entre la cantidad. Entonces, se plantearía lo siguiente: 12 más 14 más 14 más 16 entre el valor de 4. 14 más 14, 28. 12 más 16, 28. Con el 28 anterior sumarían 56. 56 entre 4 saldría 14. El promedio de las notas de este conjunto de datos vendría a ser 14. ¿Y cuál es la particularidad característica que tiene este promedio? Bueno, la característica es que ese promedio puede reemplazar a cada uno de los datos iniciales y la suma permanece siendo la misma. En vez de 12, puedo colocar 14. 14, 14, en vez de 16, 14. Y la suma de 4 veces 14 es la misma suma que 12 más 14 más 14 más 16. La suma no cambia cuando se reemplaza cada uno de los datos por la media aritmética. La suma, repito, no cambia. Pero esa característica es del promedio aritmético. Y no solamente vamos a trabajar con el promedio aritmético, sino con otros diferentes promedios. Pero la idea del promedio es esa, que tiene ciertas características que nos ayudan a reconocer, a representar a un conjunto de datos. Entonces, ¿qué cosa viene a ser un promedio? Un promedio es un valor representativo de un conjunto de datos, pero cuya característica es la siguiente. Si se conoce un conjunto de datos, a ver, ¿cuántos datos? No sé exactamente. Voy a identificar a ASU1 como el primer dato, el siguiente dato ASU2, el siguiente dato ASU3, así sucesivamente hasta obtener un dato enésimo. Pero no solamente te voy a proporcionar los datos, también te voy a decir cómo resulta su comparación. Por ejemplo, puedo decirte que este primero es menor o igual que el segundo, este segundo menor o igual que el tercero, y así sucesivamente hasta el último. Es decir, voy a relacionarlos con el sentido menor igual, menor igual, menor igual. Entonces, si yo los ordeno de esta manera, evidentemente el primero que aquí aparece será el menor de todos. El último que aquí aparece será el mayor de todos. Entonces, cuando yo trabajo con un promedio, el promedio tiene que tener una característica. ¿Cuál es esa característica? Que cualquier número que sea llamado promedio, siempre deberá de ser mayor o igual que el menor de ese conjunto de datos. En este caso, el menor es ASU1. Es mayor o igual que el menor. Y a la vez, este mismo promedio tendrá que ser menor o igual
que el mayor del mismo conjunto, a su n. Tendrá que ser menor al mayor. Entonces, esta es una característica importante para reconocer los promedios. Profe, ¿pero de qué promedio me está hablando? De cualquier promedio. Cualquier promedio siempre deberá de encontrarse entre el menor y el mayor. ¿Pueden ser iguales? Sí. Pero ojo, nunca el promedio podrá ser menor al menor de los números o mayor al mayor de los números. Entonces, si por ejemplo yo te dijera, tenemos los números 13, 17, 10, 14. Te pregunto, uno más, 16. Te pregunto, si yo tengo los números 15, 15,4, 15,4, ¿qué más? 9,2, 18. ¿Quiénes pueden ser promedios? De este conjunto de datos, 13, 17, 10, 14, 16, de este conjunto de datos, ¿quiénes pueden ser promedios? 15 podrá ser promedio, 15,4 promedio, 9,2 promedio, 18 promedio. 15 está entre el menor y el mayor. ¿Quién es el menor? 10. ¿Quién es el mayor? 17. 15 está entre 10 y 17. Por lo tanto, sí puede ser promedio. El 15,4, profe, es decimal. No interesa si es decimal, irracional, etc. No tenemos ninguna restricción sobre la naturaleza del número. Repito, puede ser número entero, puede ser número real, puede ser irracional, etc. Lo importante es que esté entre el menor y el mayor. En este caso, 15,4 está entre 10 y 17. Cumple. ¿El 9,2 puede ser promedio? Definitivamente que no, porque este número es menor al menor de los números. No cumple. Y 18, la misma idea. 18 es mayor de 17. Ningún número que es promedio puede ser mayor al mayor de los números. No cumple. Estos podrían ser promedios. Podrían, repito, ser promedios. Ahora, como te decía, los promedios no se basan en una única fórmula. Hay diferentes. Los promedios que más se conocen. A ver, ¿qué promedios conocen ustedes? ¿Qué promedios se conocen? ¿Qué promedios conocen? Promedio aritmético, geométrico, armónico. Muy bien, Mauricio, muy bien, Carlos. Excelente. Y como bien lo dice su compañero, promedio también es una media potencial. La mediana, la moda, son también otros tipos de promedio. Pero cualquiera que sea el promedio que se elija, siempre se cumple esta condición. Ahora, en este momento inicial, vamos a trabajar con los 3 promedios más importantes y cómo se relacionan. Los 3 promedios más importantes, que es parte de lo que estamos desarrollando, es el promedio aritmético, geométrico y armónico. No me escribas cuando estoy explicando. Promedio aritmético, geométrico y armónico. ¿Ya? Esos 3 promedios vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el promedio aritmético? Veamos por acá. Número 1. El promedio aritmético, que lo voy a identificar solamente con la letra P, ya sabes que estamos hablando de promedios, y solamente voy a escribir acá promedio aritmético. Y ese promedio aritmético, ya sabes que lo puedo presentar solamente como PA en forma abreviada. Esa es la forma de representar el promedio aritmético, PA. Pero este promedio aritmético también en muchos textos aparece con otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que recibe el promedio aritmético? ¿Cuál es el otro nombre que recibe el promedio aritmético? ¿Cuál es el otro nombre del promedio aritmético? Correcto, Mauricio. Se le llama media aritmética. Se le llama media aritmética. Exactamente. ¿Y de dónde proviene este nombre? Como tú recordarás, la palabra media proviene del
una proporción aritmética continua donde el término medio se repetía. Al término medio que se repetía se le daba el nombre de media diferencial. Justamente de ahí proviene el nombre respectivo. ¿Ya está? Bien, por favor, no insista más, solamente tengo 3 promedios. Tengo 3 promedios, promedio aritmético, geométrico y armónico. Por favor, después te vas a dar cuenta por qué te digo solamente esos 3, no incluyan ningún otro. Promedio aritmético, geométrico y armónico. Ya. ¿Qué es lo que nos dice el promedio aritmético o media aritmética? Generalmente utilizamos la media aritmética como representación. Es lo mismo. La media aritmética o promedio aritmético no es otra cosa que la suma de todos los datos entre la cantidad. Los datos los había escrito como A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Entonces ahora voy a señalar A1 más A2 más A3 hasta llegar al último, que es el enésimo dato, A sub n. Y toda esa suma se divide entre la cantidad. Ese es el valor de la media aritmética. Lo divido entre n números. Bien. Y esto lo enmarcamos. Esto lo enmarcamos. Bien. Y recuerda cuál es la característica, que lo hace muy particular al promedio aritmético o media aritmética. ¿Recuerdan cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del promedio aritmético o media aritmética? A ver. Que es una sucesión, que una... No. Lo que le he dicho es esto. La característica del promedio aritmético o media aritmética es que si esta media aritmética, si la media aritmética reemplaza a cada dato, ¿qué ocurre? Si reemplaza a cada dato, entonces la suma no cambia. La suma no cambia de valor. Eso es lo que hemos dicho como característica de la media aritmética. Bueno, esa es la característica de la media aritmética. A ver, te propongo ahora un ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda a reconocer cuánto vale la media aritmética de 1, 2, 3, sucesivamente hasta el número 412? ¿Cuánto vale la media aritmética de 1 más 2 más 3 hasta 412? ¿Cuánto vale la media aritmética de 1, 2, 3 hasta 412? Bueno, profe, pero esos números, ¿qué tipo de números son? Son números consecutivos. Estos números que están acá son los primeros enteros consecutivos. Y cuando tú tienes que sumar números enteros consecutivos, tales como 1, más 2, más 3, hasta un último término. El último término lo llamo n, ¿de acuerdo? La suma de los n primeros términos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale la suma de los n primeros términos? ¿Cuánto vale la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética? Claro, la suma de los n primeros términos, ojo, ahora sí. Muy bien, esta suma es recurrente. Esto vale n por n más 1 sobre 2. Es decir, es frecuente en el uso. Por lo tanto, no lo deben de olvidar. Bien. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero calcular esa media aritmética, en este ejemplo muy peculiar, ojo, yo tendría que sumar 1 más 2 más 3 hasta el último, que es 412, y dividirlo entre la cantidad, que son exactamente también 412 términos. Entonces, ¿qué es lo que notas? Que si yo aplico esta fórmula, tendré que sumar 1 más 2 más 3 hasta 412, y utilizando esa fórmula saldría
412 por 413 entre 2. Y todo esto dividido entre 412, como ahí se muestra. Se nota que el 412 de abajo elimina el 412 de arriba y te queda 413 entre 2. Entonces, la media aritmética resulta ser ¿cuánto? La mitad de 413. La mitad de 413 saldría 206,5. Cuando se trata de números consecutivos, observa, solamente haces lo siguiente. Al siguiente número de 412 le saca la mitad. Repito, al siguiente número de 412 le saca su mitad. Siguiente número después de 412, 413. Y la mitad sale 206,5. Entonces, no te olvides lo siguiente. Si en algún momento quieres conocer la media aritmética de 1, de 2, de 3, de 4, hasta el valor de n, la media aritmética simple es el que sigue después de n, o sea, n más 1, y todo esto dividido entre 2. Esta es una forma abreviada de calcular la media aritmética de los primeros enteros positivos. Pregunto, ¿hasta ahí todo en orden? ¿Se reconoce todo? ¿Se reconoce todo? Sí. Bien, perfecto. Bien. Si hay alguna duda, pregunta, hazlo ahora. Porque recuerda que la parte teórica siempre la construimos en base a lo más sencillo y vamos llegando un poco de mayor dificultad. Entonces, si esta parte es sencilla, perfecto, muy bien. Lo voy a enmarcar para que no lo olvides. Esta vendría a ser entonces la media aritmética de los términos que aparecen en una sucesión de enteros consecutivos. Ya. Y ahora una aplicación directa. Una aplicación directa. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la media aritmética de 1, de 2, de 3, de 4 hasta llegar a, digamos, 4.217? ¿Cuánto es la media aritmética de 1, 2, 3 hasta 4.217? ¿Qué es lo que vas a hacer? El que le sigue a 4.217. ¿Quién le sigue? El 4.218. ¿Entre cuánto? Entre 2. Y le saca la mitad. Y esto será igual. Mitad de 4, 2. Mitad de 2 es 1. Mitad de 18 es 9. Como debe haber dos cifras, 0,9. Ya está. El promedio aritmético del resultado, 1109. No hay mayor dificultad. Muy bien, chicos. Ahora te propongo el siguiente ejemplo. Profe, ¿a punta de ejemplo vamos a estar? Sí, a punta de ejemplo vamos a estar. Ejemplo. Dime, por favor, cuánto vale la media aritmética. Dime, por favor, cuánto vale la media aritmética de todos los números impares de 3 cifras. Indíqueme, por favor, cómo calcularíamos la media aritmética de todos los números impares de 3 cifras. Evidentemente, este caso no es el anterior. El anterior es cuando se trata de números consecutivos y empieza desde 1, 2, 3 hasta n. Este no es así. Esto es números impares de 3 cifras. Todos los números impares de 3 cifras. Todos los números impares de 3. Muy bien, Steven. Pero solamente los impares. Muy bien, Steven. ¡A caramba! Mauricio, con la velocidad que le caracteriza, ya nos dio una respuesta. Eso es muy bueno. Hasta está atento a la jugada. Lo demás, a ver, esperamos sus 5 segundos porque ustedes manejan lápiz y papel, ¿no? Son rápidos con la mano. A ver, rápido me indican. Y además tienen calculadora, pues ya qué más, pues ya.
Sí, Mauricio, gracias por el comentario. Gracias, gracias. Ya, el resto trabajando, a ver. El resto trabajando. A ver, a ver. No hay. 501, te acercas, Carlos. Muy bien. Excelente respuesta. Excelente, Ronnie. Muy bien. Excelente. Bien, Steven. Excelente. Bien, Stanley. Ahora veamos. Los números impares de 3 cifras son los números siguientes. El primer número impar que reconocemos de 3 cifras es el número 101. Ese es el primer número impar. Por acá tendré el número 101. El siguiente número impar será el 103. El siguiente número impar será el 105. Y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Quién será el último? El 999. Esos números que están allí obedecen a una formación. Excelente. Obedecen a una formación. ¿Quién identifica qué tipo de números son? Son números que van aumentando en forma constante. Van aumentando de 2 en 2. De 101 a 103 aumenta en 2, de 103 a 105 aumenta en 2, y así sucesivamente van aumentando siempre de 2 en 2. Cuando tú observes una sucesión de números que aumenta en una cantidad constante, se dice que forma una progresión aritmética. Progresión, repito, aritmética es la que se forma cuando la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre constante. ¿Ya está? Entonces, al igual como planteamos lo que era la suma de los primeros enteros positivos, también existe una forma de reconocer cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética. Entonces acá lo voy a plantear como observación. Observación. Cuando tú tienes que sumar el primer término de una progresión aritmética más el segundo término de la progresión aritmética y así sucesivamente hasta el enésimo término, y quiero calcular esta suma, escúchame, reconocemos que se trata de progresión aritmética cuando tú le aumentas una misma cantidad, una cantidad R a cada término. Le puedes sumar o le puedes restar, ¿ya? Pero siempre la diferencia es constante. Entonces, el valor que corresponde a esta suma, ¿cómo se calcula? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética? ¿Cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética? ¿Cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética? ¿Cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética? No es n por n más 1. Causita, la batería. Causita, batería. Batería. Ya. Continuamos nosotros. Ahorita cambian la batería. No te preocupes si aparece la bandera del orgullo. Seguimos nosotros. A ver, ¿cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética? ¿Cuánto vale? Hasta ahora no veo ninguna expresión. Hasta ahora no veo ninguna expresión. No. Ahí te acercas. No, no, Carlos, te has equivocado. Sí, está bien. Gracias. La suma de términos de una progresión aritmética es el primer término de la progresión aritmética más el último término de la progresión aritmética multiplicado por el número de términos que tiene la progresión aritmética, y todo esto entre 2. Primero más el último por el número de términos entre 2. No es por la razón. Mucho cuidado, no es por la razón, es número de términos. Entonces, cuando tú calculas el promedio aritmético o media aritmética, tienes que dividir la suma entre n. Entonces, ¿qué va a ocurrir? N es el número de términos. La media aritmética es la suma entre n. La suma lo represento de esta manera. El primero más el último por el número de términos entre 2. Y lo divides entre n.
Se cancela el n con el n y consecuencia inmediata. Solamente cuando se trate de una progresión aritmética. Repito, solamente cuando sea una progresión aritmética, la fórmula se abrevia a lo siguiente. La media aritmética será entonces igual al primero más el último entre 2. Primero más el último entre 2. Nada más. No necesita reconocer la cantidad de términos cuando se trata de una progresión aritmética. Solamente basta el primero y el último. Para nuestro ejemplo, entonces diremos, para el ejemplo, el valor de la media aritmética sería el primer número, 101, más el último número, 999, y todo esto entre 2. Y esto nos da el resultado que nos han dado sus compañeros. ¿Cuánto es esto? 550 me parece, ¿no? 550. Y ya está. Observaciones, comentarios, muchachos. Observaciones, comentarios. Observaciones, comentarios. Muy bien, Jeffrey. Correcto, muy bien. Sí, ya me di cuenta. No te preocupes. Bien, muy bien. Entonces, estas formas son formas abreviadas. Pero por favor, y acá sí, rasgándome la vestidura, te digo, por favor, no vayas a confundir cuando apliques la fórmula. Porque a veces, cuando doy esto, piensan que es fórmula general. No, la fórmula general es esta. Esta es la fórmula que se debe de utilizar. Pero para abreviar, porque como le he dicho, ustedes tienen que tener métodos para abreviar las cosas. Cuando se trate de los términos de una sucesión desde 1, 2, 3, los primeros enteros positivos, es el número que sigue entre 2. Punto. Cuando se trata de una progresión aritmética, primero más el último entre 2. Ah, si gusta también lo haces igualito acá. El primero es 1, el último es n, primero más último entre 2. Es lo mismo. Profesor, ¿y por qué cumpla? Porque también es progresión aritmética. La sucesión de números consecutivos también es una progresión aritmética. O sea que esa fórmula es más general que esa de acá. Pero ojo, solamente cuando se trate de progresión aritmética. Solamente cuando se trate de progresión aritmética. Si no es progresión aritmética, ya no lo puedes utilizar. Ya no se puede utilizar la fórmula que estamos planteando. ¿Bien? Me estaban indicando algo para echar, a ver. Por favor, vuelvo a repetir. Trata de escribir cuando yo doy las pausas. Porque si no, no te voy a entender. A ver. Ajá. Ya. Lo que dicen es correcto, pero la forma abreviada es solamente esta figura. Nada más. Si quieres jugar con los términos centrales, no hay ningún problema. Va a ser lo mismo. Cuando la cantidad de términos es impar, el término central es la media aritmética, de una progresión aritmética. Y cuando la cantidad de términos es par, es la semisuma de términos centrales. Te va a salir igualito, igualito. Y eso se demuestra rápidamente. Ahora, la otra pregunta que me está indicando es con respecto a si varía la razón, ¿no? Así lo he entendido. Si varía la razón, claro. O sea, si yo tengo, por ejemplo, mira, 3, 6, 9 puntos suspensivos hasta 240. Va de 3 en 3, va de 3 en 3. Entonces ya es otra razón, pero sigue siendo progresión aritmética. Y si es progresión aritmética, la forma abreviada es el primero más el último entre 2. Y esto te va a salir 200, perdón, te va a salir 121,5, si mal no me equivoco. No importa cuánto valga la razón, solamente que sea constante entre términos consecutivos. Me indicas, ¿cómo calculo el número de términos en una progresión aritmética? Bueno, acá no es relevante porque te das cuenta que se elimina el número de términos. Pero si tú deseas conocerlo, en una progresión aritmética, el número de términos es el último no es el primero entre la razón más 1. Acá nomás lo dejo indicado, ¿ya? En una progresión aritmética, el número de términos es el último
menos el primero entre la razón más 1. En el cálculo de la media aritmética no es necesario calcular esto. Si lo haces y trabajas la fórmula tradicional, no hay mayor problema. Se va a cumplir lo mismo. Bien, seguimos. ¿Comentarios? Sí, lo que está en azul es para ir a la suma. Vuelvo a repetir, William. Escúchame. Acá no hay condición. Esta es la fórmula general. En cualquier momento, en cualquier situación, esto lo aplicas. Pero si tú observas que hay progresión aritmética, si es una progresión aritmética, entonces el primero más el último entre 2. Entonces, si yo te dijera, quiero el promedio aritmético de 17, 20, 24 y 30, ¿podría aplicar esta fórmula? ¿Podría aplicar esta fórmula si es 17, 20, 24, 30? No. ¿Por qué, profesor? Porque sencillamente no es progresión aritmética. De 17 a 20 aumentó en 3, de 20 a 24 aumentó en 4, de 24 a 30 aumentó en 6. No es progresión aritmética. ¿Cuándo es la progresión aritmética? Cuando aumenta en la misma cantidad. ¿Dejo entender? Este es un caso solamente de algunos cuantos. Bien. Ah, exactamente, Mauricio. Bien, más claro entonces, por favor. Más claro entonces. ¿Sí? Ya. Porque, ojo, a usted no le van a avisar, utiliza esto, utiliza esto, utiliza esto. A usted no le avisan. Tú debes ser consciente que cuando hay un problema, simplemente te lo van a plantear para que tú hagas más trabajo, para que tú tú operes más. Eso es lo que van a buscar. Entonces, tú siempre atento de que hay formas abreviadas en algunos procesos que te pueden dar el resultado más fácil. Ah, evidentemente que no, pues Fibonacci no es una progresión aritmética. ¿Qué cosa es Fibonacci? Fibonacci es que a partir del tercer término tiene que ser igual la suma de los dos anteriores. Eso no es progresión aritmética. ¿De acuerdo? Entonces no se puede aplicar. Solo en el caso de la progresión aritmética, vuelvo a repetir por enésima vez, solamente cuando haya una razón entre términos consecutivos y la misma razón, ahí puedes aplicar eso. Si no, simplemente tiene la fórmula general. Entonces, yo te pido, por favor, cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo, sencillamente tienes que reconocer el valor de la suma. A ver, por ejemplo, a ver, para practicar un poco, a ver. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Calcule la media aritmética. Aquí pongo números de 2, de 6, de 12, de 20, hasta llegar a 90. A ver, ¿quién me dice cuánto resulta ser la media aritmética de 2, de 6, de 12, de 20 hasta 90? A ver. Ya. Vuelvo a repetir. Tú ves esa expresión. ¿Dónde aparece esto? Por eso me estás preguntando, ¿no? Sí. Ah, tú me estás preguntando por esto. Esta es una fórmula para calcular la suma de los términos desde 1 hasta n. Después te lo voy a plantear en un cuadrito, ¿ya? Voy a plantear las sumas importantes, porque me parece que todavía algunos no lo reconocen bien. Esta suma se da por conocido ustedes que van a UNI, que ya lo conocen. Esa suma que vamos a ver ahora, se supone que ustedes UNI ya lo conocen. Profe, pero ese no es el tema de adición y sustracción. Sí es el tema de adición y sustracción. Pero en adición y sustracción yo te voy a enseñar a sumar, no te voy a enseñar fórmula, te voy a enseñar a resolver problemas de adición y sustracción. Y esas ya tienes que conocerlas. Esas ya las tienes que conocer. Excelente, Steven, excelente, bien, ya estás reconociéndolo. Bien, entonces, al costadito vamos a hacer un cuadro de fórmulas donde hay algunas sumas importantes que ustedes no deben de olvidar, ¿ya? Entonces, esta fórmula es para los enteros
perdón, los primeros números enteros positivos, desde 1 hasta n, es n por n más 1 sobre 2. Y hay más. A ver, pero no me desvíen. Primero quiero que me hagan esto. Primero quiero que hagan esto. ¿Cuánto sale esa suma? ¿Cuánto sale esa suma? ¿Cuánto sale esa suma? Nadie. 330. Muy bien. Y ahora dígame, ¿cuánto vale el promedio? ¿Cuánto vale el promedio? Excelente. Bien, George. Porque si me ha dado eso, es porque has encontrado la cantidad de términos. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cuánto saldría? Primero, que no es progresión aritmética, porque no va en una razón constante. De 2 a 6 aumenta a 4, de 6 a 12 aumenta en 6, de 12 a 20 aumenta en 8. No es progresión aritmética. Como no es progresión aritmética, tengo que utilizar esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, pero acá hay un problema. Esos números deben de tener una cierta formación, una regla de formación para identificar quiénes son los que se están utilizando allí. Y esto es lo que nos ha indicado su compañero. Me dice que el número 2 es el producto de 1 por 2. El número 6 es el número 2 por 3. El número 12 es el número que resulta de multiplicar 3 por 4. El número 20 es el número que resulta de multiplicar 4 por 5. Y el número 90, el número que resultaría multiplicar 9 por 10. La secuencia de números es la suma de productos, pero es el conjunto de números cuyos valores son los productos de dos números consecutivos. A ese tipo de números, a esa secuencia de números, se le da el nombre de productos binarios. Productos binarios porque corresponden a la secuencia de dos números consecutivos. ¿Ya? Así se le llama a esos números. Profe, ¿y eso tengo que conocerlo? Por supuesto. Los productos binarios aparecen un montón de veces. No solamente en esta parte de promedios, aparecen en progresiones, aparecen en razones, aparecen en media armónica, etc. Tienes que reconocer, es una cosa común. Ahora, una vez que los conoces, tenemos que conocer cuánto vale su suma. Y te comento lo siguiente. Mira, para demostrar esta suma, simplemente digo lo siguiente. El número 2, que es el siguiente factor después de 1, se puede expresar como 1 más 1. El 2 por 3 lo voy a expresar como 2 más 1. El siguiente término, 3 por 4, lo voy a expresar como 3 más 1. El siguiente término, 4 por 5, 4 más 1. Y así hasta llegar al último, que vendría a ser el 9 por 9 por 10. 9 más 1. ¿Y por qué lo doy de esa forma? Porque cuando multiplico este 9 por 9, 9 por 9 sale 9 al cuadrado. Y 9 por 1, simplemente le sumo 9. Acá saldría 4 por 4, 4 al cuadrado, más 4. Por acá saldría 3 por 3, 3 al cuadrado más 3. Y así sucesivamente observas que aparecen las figuras. En los productos binarios se puede descomponer como la suma del primer factor al cuadrado más el mismo factor. 1 por 2 es lo mismo que 1 al cuadrado más 1. 2 por 3 es lo mismo que 2 al cuadrado más 2. 3 por 4 es lo mismo que 3 al cuadrado más 3. ¿Verdad, profe? Veamos. 3 por 4 vale 12. 3 al cuadrado más 9 más 3 también vale 12. Siempre se cumple esa figura. Entonces, si tú vas a hallar la suma de los productos binarios, tendré que sumar lo que está aquí a la derecha. Tenemos que sumar. Y bueno, de repente alguno de ustedes dice, bueno, son pocos números, sumaría el cuadrado de 1, cuadrado de 2, cuadrado de 3, cuadrado de 4. No es muy difícil eso, ¿no? Pero también hay una fórmula para eso. ¿Cuánto vale la suma? Lo voy a colocar directamente porque después voy a colocar las fórmulas ahí. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados de los 9 primeros números enteros positivos? Eso vale 9 por 10 por 19 entre 6. Más. ¿Cuánto vale la suma de los 9 primeros enteros positivos?
Eso vale 9 por 10 entre 2. Entonces calculamos esta suma de productos binarios. ¿Cuánto sale? A ver, me ayudan en esto. 9 por 10, 90, entre 6, 15. 15 por 19 y acá es 45. ¿Me calcula, por favor? 15. Correcto, Mauricio. Estamos bien, estamos bien. Pero ahorita me indican, por favor, cuánto sale este resultado. 9 por 10 por 19 entre 6 más 9 por 10 entre 2. ¿Me indican, por favor, cuánto sale eso? ¿Cuánto sale esta suma? ¿Cuánto vale esa suma? ¿Cuánto vale esa suma? 330, excelente. Esta suma resulta ser 330. Entonces, como ya conozco la suma, la media aritmética que deseo calcular será 330 la suma entre la cantidad. ¿Cuántos números hay acá? 9. ¿Por qué hay 9? Porque cada número, su posición coincide con el primer factor. El primer número, factor 1. El segundo número, factor 2. El tercer número, factor 3. Como el último número tiene factor 9, es la novena posición. Es esto entre 9. Y saldría lo que me indica ahí su compañero, 330 entre 9, simplificando 110 entre 3. Y 110 entre 3 saldrá 36,2 tercios, o sea, 6 periódicos. Saldrá de esa manera. ¿Cierto? Al lado del 10, ¿qué número dice? Ah, el 19, de repente lo he escrito muy pegadito. Esto es 19. 19. Ya. ¿Se nota mejor? Ya. Bien, entonces ahora vamos a proceder a describir los formularios de las sumas más reconocidas, ¿no? Porque evidentemente, si te piden sumar, necesitas reconocer alguna suma de términos. A ver, sumas importantes, vamos a poner acá. Sumas importantes, importantísimas. Ojo, esto tú ya deberías de conocer, pero evidentemente vamos a plantearlo para que no haya duda en el futuro. Número 1, la primera suma sencilla es la suma que ya hemos mencionado, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Y la suma de los n primeros enteros positivos tiene una característica que no la tienen las demás. Es la única secuencia de números cuya cantidad de términos coincide con el último término. Repito, la cantidad de términos coincide con el último término expresado. El último término es n, aquí tendré n términos. Entonces, es el único que cumple con ello. ¿Cuánto vale esta suma? Esta suma es igual al último, perdón, por el consecutivo a él, que se llama n más 1, y todo esto dividido entre 2, que es la suma que hemos señalado por acá, ¿no? Aquí está. Ya, esa es la suma primera. Luego, vamos a señalar la suma de los números pares. La suma de los números pares. ¿Quiénes son los pares? El número 2 más el número 4 más el número 6 hasta llegar a un número par de la forma 2n. ¿Y por qué se le da la forma 2n? Porque sencillamente se quiere mantener que haya la misma cantidad de términos, que haya la misma cantidad de términos. Entonces acá decimos n términos. Y ya que es la misma cantidad de términos, ojo, el último término ya no coincide con él. El último término es el doble de la cantidad. ¿Y a qué es igual la suma de los primeros números pares? La suma de los n primeros números pares, eso es igual a n por n más 1. ¿Parecido al anterior? Parecido. Pero ahora ya no está dividido entre 2. ¿De acuerdo? Ya. Justamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo eso. Estamos describiendo las sumas que son importantes. Siguiente, número 3. Siguiente, número 3. Si hemos sumado números pares, ahora vamos a sumar números impares.
1 más 3 más 5 más 7 hasta el último número que da forma 2n menos 1. El último número cuando es impar es de la forma 2n menos 1. Y allí también te vuelvo a indicar de que existen n términos. Acá también se consideran n términos. Cuando hay n términos, el último tiene la forma 2n menos 1. Y la suma de los n primeros números impares es sumamente sencilla. Es n al cuadrado. Ya está. ¿Estamos? ¿Estamos? Ojo, ojo, ojo. No me cambies, ¿ah? No me cambies. Esta fórmula funciona tal como está. Si tú me dices que ya no empieza de 1, la fórmula no es válida. La fórmula no es válida. Esta fórmula solo se aplica tal como está. Esta fórmula se aplica tal como está. Si no empieza en 2, ya no es eso. Esta fórmula se aplica tal como está. Si no empieza en 1, ya no es n cuadrado. Las fórmulas se utilizan tal como allí aparece. Si tú me dices que ya no empieza de 1, evidentemente ya no es esa fórmula aplicada. Profe, ¿qué hago? Bueno, sería simplemente una suma de términos en progresión aritmética. Y la suma de términos en una progresión aritmética es el primero más el último por el número de términos entre dos. Esto es general. Esto es para cualquier progresión aritmética, repito. Esto es para cualquier progresión aritmética. Entonces, si tú observas que ya no es uno de esos casos, entonces posiblemente aplicas esto. ¿De acuerdo? Esos son casos particulares. Esos son casos particulares. El general es esto, pero cuando es progresión aritmética. Ahora avanzamos a algunas expresiones que no son progresiones aritméticas, lo que me estaba preguntando su compañero. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta llegar a n al cuadrado. ¿Qué cosa es esto? La suma de los cuadrados de los primeros n números enteros positivos o números naturales para nosotros. Y aquí también voy a decirte que existen n términos. Y cuando nosotros calculamos la suma, esta suma resulta ser igual al último término que aparece aquí como n, multiplicado por su consecutivo n más 1 y multiplicado por la suma de estos dos. ¿Cuánto vale n más 1? Eso vale 2n más 1. Y todo esto dividido entre 6. Todo esto dividido entre 6. Y esa es la fórmula que estamos aplicando acá. Cuando sumo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 9 al cuadrado, estoy sumando los cuadrados de los primeros 9 enteros positivos. O sea que n vale 9. Si n vale 9, este sería 9, este sería 10, porque es el consecutivo, este sería el doble de 9 más 1, o sea 19. Y dividido entre 6. Suma de cuadrado. Muy bien está ahí. Bien. ¿Más sumas? Claro, otra suma más. La suma de cubos. 1 elevado al cubo más 2 elevado al cubo más 3 elevado al cubo y así sucesivamente hasta n elevado al cubo. También al igual que en los casos anteriores, podemos señalar que aparece así, n términos. Aquí también señalamos n términos. Y cuando tú tienes la suma de los cubos, esta fórmula es muy parecida a otra que ya hemos planteado. Esta suma es igual a n por n más 1 entre 2. Profe, ¿cómo va a ser lo mismo que lo que está ahí arriba? Ah, espérate, todavía no ha terminado. Es n por n más 1 entre 2, pero todo esto que ves acá, elevado al cuadrado. ¿Se parece esta primera a esta última? Se parece, pero ojo, solo se parece. Cuando es la suma de cubos, se eleva al cuadrado el n por n más 1 sobre 2. Ya está. Otra.
6. La suma de 2 más 6 más 12 más 20. ¿Quién recuerda esa sucesión? ¿Quién recuerda esa sucesión? ¿Quién recuerda esa sucesión? ¿Quién recuerda esa sucesión? Nadie. Ya se ha olvidado. ¿Quién recuerda esa sucesión? Nadie. Esta es la sucesión de los números que son productos binarios. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, etc. No te olvides. ¿Quiénes son los números que siguen después de 20? 30, 5 por 6. Después de 30, 42, 6 por 7. Después de 56, 7 por 8. Producto de números consecutivos. Entonces, acá yo debo de escribir n por n más 1. Y cuando tengo la suma de los n primeros productos binarios, repito, acá yo tengo la suma de los n primeros productos binarios, acá hay n términos, en esta suma yo tendría, fíjate, n por n más 1 por n más 2 sobre 3. ¿Ya? N por n más 1 por n más 2 sobre 3. Y si yo hubiese aplicado esa fórmula directamente acá, te habría dicho, la suma de 2 más 6 más 12 más 20 hasta llegar a 90, como se trata de los 9 números que son productos binarios, según la fórmula, sería 9 por 10 por 11 sobre 3. Tercera parte, me queda 3. 3 por 10 por 11, esto me da 330, que es justamente lo que hemos señalado en la parte anterior. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y por qué he hecho eso entonces? Porque también quiero que tú veas que hay otras maneras de encontrar, si es que no recordaste la fórmula respectiva. ¿Sí? Ya. Hasta ahí le sugiero que reconozca. Cuando tú compras un formulario, un libro en el cual se aprecian las fórmulas, aparece un pequeño detalle de que en las fórmulas te brindan hasta 20 fórmulas. ¿Y todas las fórmulas se van a utilizar? Bueno, depende, ¿no? De repente algunas fórmulas sí, otras no. Pero yo te digo, estas son las fórmulas básicas, las que tú vas a encontrar continuamente. Profe, pero también ese formulario me dice cuánto vale la suma de los cuadrados de los números pares. O también me dice cuánto vale la suma de los cubos de los primeros números impares. O la suma de los cubos de los primeros números pares. Correcto. Pero si tú tienes esta base, tú puedes deducir o trabajar o reconocer cuánto vale esas sumas. Entonces, el problema no es cuántas fórmulas sabes. El problema es cómo de lo básico puedes encontrar el desarrollo. Claro está que muchas veces impresiona que haya tantas fórmulas, pero te digo que no es así. Básicamente trabaja de lo sencillo a lo complejo. No trate de aprender 20 fórmulas de sumas al momento. Te vas a confundir. El problema es que cuando se compra un formulario se piensa que tal como aparece debemos nosotros aprenderlo, y eso no es así. Nosotros tenemos que saber utilizar el formulario y que nos guíen, nos orienten cuáles son los elementos adecuados a cada caso. Por eso te digo, más que nada, y eso te lo digo con el corazón en la mano, generalmente los formularios son cosas comerciales. Es decir, que cuando más aparentan, pues uno piensa que es mejor. No es así siempre, no es así siempre. Tiene que ser destinado al propósito con el cual estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Claro, como te repito, ¿hay más fórmulas? Sí, pero se pueden trabajar de esas. Profe, ¿y suma de potencias cuartas? Profe, ¿y suma de potencias quintas? Profe, ¿y suma de potencias novenas? Mira, te vuelvo a repetir, esto es lo más común. Pocas veces o ninguna vez he visto que aparezcan potencias quintas, potencias novenas, sextas, etc. Con potencia Q, más que suficiente para generar un problemón. Así que no traten de utilizar otra expresión. La suma de las potencias enésimas, también, por favor.
Puede haber más sumas y de repente en el álgebra pueden generalizar ciertas características, pero notarás que la diferencia es que nosotros basamos justamente nuestro trabajo en algunas cosas básicas, sencillas. No somos tan, digamos así, completos como en el álgebra, que sí tiene ciertas características particulares y que lo generaliza para los reales, ¿te das cuenta? Entonces nosotros siempre, generalmente, con los enteros. Y con ello, siempre trabajar en un marco un poco más reducido. En otras palabras, aprende lo necesario. No te digo que aprendas de todo. Por eso hay que tener bastante cuidado en lo que tú observas. Porque te vuelvo a repetir, yo te ofrezco un libro donde te ofrezco las 30 fórmulas de suma que aparecen en diferentes universidades. Y para eso te pongo ejemplos. Esto apareció en la Universidad X y Z, que ya desapareció en el año 70, el otro que apareció. Eso es comercial nada más. O cuando ustedes escuchan pues eso del CELAR. ¿Qué cosa le dicen el CELAR? El CELAR, que es lo máximo, que tenía esto, que tenía lo otro, etcétera, y al final todo ves y resulta como una piedra. Por eso es que te digo, el trabajo en uni es muy diferente al trabajo de San Marcos, diferente al de Católica, diferente a lo que viene a ser Villarreal, Cantuta, etc. Por eso es que ustedes tienen que guiarse en función del trabajo. ¿Y cuál es nuestra guía? Siempre la CEPREUNI. Siempre lo que es el trabajo de la CEPREUNI, a lo largo de los años, lo que vamos a ir realizando. Ah, ya. Por eso te digo, Mauricio, tú puedes realizar los problemas que desees, pero siempre orientados en lo que es la CEPRE. Entonces, no te digo que siempre los problemas van a ser ese tipo. Una vez me dijeron, por ejemplo, no sé si lo comenté, creo que sí se lo dije, que una vez que yo realizaba mis clases me dijeron, profesor, pero acá en el Baldor dice diferente. Acá el Baldor dice esto. Acá el Baldor plantea eso. Yo respeto todo lo que pueden ser algunos libros muy antiguos y que son base de lo que nosotros construimos. Pero lo que les indico a ustedes es el trabajo que se realiza en la CEPRA, o sea, lo que viene en el examen de admisión. Y así como te comentaba una vez de que hay una diferencia entre el número natural para la UNI y número natural para San Marcos, en UNI trabajamos 1, 2, 3 para números naturales, en San Marcos 0, 1, 2, 3, etcétera. Y no es que uno esté bien y el otro que esté mal. Les repito, no es que estén bien ni estén mal, sino son procesos diferentes que han tomado cada uno. Y yo no voy a cuestionar eso. Entonces, yo no te puedo decir, ¿sabes qué cosa? En San Marcos lo que hace UNI está mal, o en UNI lo que hace en San Marcos está mal. No se puede decir eso porque son puntos de vista diferentes. Y ustedes mañana más tarde, cuando tengan mejor conocimiento, se van a dar cuenta que esa diferencia no es solamente en matemáticas, sino en muchas cosas, en la filosofía, en la economía, en muchas cosas se aplica la diferencia. No hay un solo criterio. Porque si hubiera un solo criterio, qué bonito, el camino sería así, recto. La economía se maneja de esa manera, entonces así se va. Y no es así. Son puntos de vista diferentes. Y no es que esté bien ni que esté mal, simplemente puntos de vista diferentes. Bien. A ver, me dice la número 4. Ya, esta es una aplicación cuando tú tienes solamente que sumar números cuadrados perfectos. Discúlpame un ratito, voy a borrar la pizarra para tener espacio. Ya, unos segundos, por favor. Ahora, estando presente acá nuestro estimadísimo. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos que queden acá, pero ojo, ya no nos quedemos en la progresión aritmética, que es lo que estoy viendo. Se me va a acabar la hora y no termino ni siquiera con las propiedades de la progresión aritmética. ¿Listo? ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Bien, muchachos, continuamos. Entonces, solamente con un ejercicio, yo quiero conocer. Profesor, disculpe, no lo escuchamos. Listo, chicos, gracias, muy amable. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones, algunos ejercicios concretos y sencillos. En el número 4, por ejemplo, acá tengo la suma de 1 más 4 más 9 más 16 hasta llegar a ¿cuánto? Digamos hasta 625. A ver, ¿quién me dice cuántos términos hay allí?
1 más 4 más 9 más 16 hasta 625. ¿Cuántos términos hay allí? ¿Cuántos términos? Me escriben ahí, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos? Excelente, Lenin, por supuesto. ¿Por qué? Porque sencillamente cada número es un cuadrado perfecto. 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 625 lo reconoce como 25 al cuadrado. O sea que tienen que reconocer cuadrados perfectos. Hay 25 términos. Y como hay 25 términos, aplica la fórmula. La fórmula, como dice, la número 4, sería la cantidad de términos por el consecutivo 26. La suma de 25 más 26 saldría 51 y todo esto entre 6. Calculadora, me dice cuánto hay. 25 por 26 por 51 entre 6. Calculadora, me dice cuánto sale. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Correcto, 5.525 me dicen por acá. 5.525. Ya está. Entonces, si tú ves que se trata de cuadrados perfectos, solamente te interesa la cantidad de términos. Y no necesariamente el último te indica la cantidad de términos directamente, sino que este número tiene que darle la forma para que aparezca como cuadrado perfecto. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió ahí? Sí, ya, perfecto. A ver otro, a ver otro. ¿Cuánto vale, a ver, por ejemplo, esta suma? S1 es igual a 1, S2 igual a 1 más 3, S3, 1 más 3 más 5, sucesivamente hasta llegar a esa forma. Allí, S1 más S2 más S3 hasta llegar a S30. ¿Cuánto vale esa suma? A ver, este primer ejemplo, este es un segundo ejemplo. A ver, ¿cómo calculan eso? Quiero que halles la suma de S1, que es 1, S2, que es 1 más 3, S3, que es 1 más 3 más 5, hasta llegar a S30. A ver, ¿quién me dice? A ver. Profe, pero eso no está en el formulario que usted ha colocado. Eso debe estar en las 30 fórmulas del libro que nos quieren vender. De repente, ¿eh? De repente. Es que por eso te digo, no pienses que todo es fórmula, no pienses que todo está en una fórmula impresa en un libro. Excelente, Ronnie, excelente. Excelente, Elio, muy bien, excelente. Bien, chicos, muy bien. Ahora veamos quién dice la verdad. Eso es otra cosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué números son estos? Impares. Y como son impares, tú sabes que ese 1, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado, porque es solamente 1. Profe, pero eso vale 1. Claro, pero 1 es 1 al cuadrado. La suma de dos números impares, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado. 1 más 3 es 4. La suma de tres números impares, 1 más 3 más 5, eso vale 9. Eso es 3 al cuadrado. O sea que los números que están aquí apareciendo corresponden a ¿qué cosa? Al cuadrado de 1 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 3, etcétera. Así hasta llegar, evidentemente, hasta el cuadrado de 30. Es la suma de los cuadrados de los 30 primeros enteros positivos. Esto será igual 30 por 31. La suma de 30 y 31 saldría 61 sobre el valor de 6. Y simplifica y efectúa. ¿Cuánto sale esto? A ver, ¿me vuelves a repetir cuánto sale eso? 20, no, 30 dice. 30, hasta 30. 9.455. Gracias. Hasta 30 dice. ¿Ya? Hasta 30. 9.455. Entonces, como observarás, las preguntas pueden ser directas, aunque no te dicen directamente cuántos términos hay, o de repente expresados de una manera que tú tienes que darle la forma, ¿no? Acá no está muy directo porque justamente no se aprecia qué fórmula es,
pero luego que le das la forma, ya llegas a uno de esos elementos. A ver, un último, a ver, ya me llamaron la atención. A ver, un último. ¿Cuánto vale la suma de, una cosa sencilla, cuánto vale 2 elevado al cubo más 4 elevado al cubo más 6 elevado al cubo, así hasta llegar a cuánto? A ver, ¿hasta cuánto? Hasta 16 elevado al cubo. A ver. A ver ahí. Profe, esa fórmula no la ha dado. Solamente nos ha dado de los cubos de los primeros enteros positivos. Por eso te digo, yo no te voy a brindar la suma de pares al cubo, la suma de pares al cuadrado, suma de impares al cuadrado, suma de impares al cubo. No, tú tienes que irte dando cuenta cómo es la forma y figura. Y no necesitas aprender otra fórmula. No necesitas aprender otra fórmula. ¿Cómo sería acá? Simplemente que ustedes perfectamente reconocen que el número 2 es el producto de 1 por 2, el número 4, el producto de 2 por 2, el número 6, producto de 3 por 2, el número 16, producto de 8 por 2. ¡Ah, caramba! Si elevas al cubo, elevo al cubo cada factor. O sea que saldría 1 al cubo con 2 al cubo. Lo mismo por acá. Sale 2 al cubo con 2 al cubo. Y 3 al cubo y 2 al cubo. ¿Qué es lo que se repite en cada uno? Se repite el 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo. Lo factorizo. Factorizo 2 al cubo, o sea, factorizo 8. ¿Qué te queda? Te queda 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, así sucesivamente hasta llegar al último, y el último viene a ser 8 elevado al cubo. Y esto, tú ya lo conoces, la suma de los cubos de los 8 primeros enteros positivos. ¿Cuánto vale? Muy parecido a la suma de los n primeros enteros positivos. Eso sería 8 por 9 sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado. Ah, y multiplicado por 8, evidentemente. Ya está. A ver, 8 por 9, 72. 72 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 4 con 8 me queda 2. 72 al cuadrado. ¿Cuánto vale 72 al cuadrado? ¿Cuánto vale 72 al cuadrado por 2? 72 al cuadrado por 2. Ya lo sacaron. 10.368. Ya está. Esto resulta ser igual a 10.368. ¿Ya ves? Entonces, tú puedes utilizar las fórmulas recurrentes que ahí están señaladas para justamente encontrar el desarrollo en cada caso. Bien, nos hemos extendido un poquito, la verdad no quise hacerlo, pero sí, porque el tema es promedios, pero evidentemente ante la expectativa de que necesitan sumas, es bueno que las practiquen. Si la menciono en fórmulas, no es lo mismo a que lo mencione justamente con su aplicación. Y lo demás ya queda de imaginación, ¿ya? Entonces, continuamos con promedios, ¿ya? Continuamos con promedios. ¿Hasta aquí cómo estamos, chicos? ¿Hasta aquí cómo estamos? Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Continuamos entonces. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver, ojo que todavía estamos en el primer promedio. Bueno, es el cual más se utiliza también. Es del cual vemos sus propiedades. Entonces vamos a ver ahora propiedades de quién. ¿Propiedades de quién? Del promedio aritmético, así abreviado para ahorrar espacio. Propiedades del promedio aritmético. Propiedades del promedio aritmético. Número 1. Lo voy a hacer esquemático nada más, por favor, ¿ya? Si la media aritmética de A1, A2, A3 hasta AN, lo llamo así, mira. Lo llamo así, X raya. Generalmente lo van a encontrar así, ¿ya? Entonces, vamos a observar lo siguiente. Primero. ¿Qué pasa si a cada uno de los datos
le sumas una misma cantidad? ¿Qué tal si al primer número le sumas una cantidad C? Al segundo número le sumas la misma cantidad C. Al tercer número le sumas la misma cantidad C. Si en una sucesión de números cualquiera a cada número le sumas una misma cantidad, lo voy a resaltar ya. A cada número se le suma una misma cantidad, así como lo observas, se le suma una misma cantidad. Entonces, primera propiedad, de que a la media aritmética señalada también se le suma la misma cantidad. También se le aumenta la misma cantidad. Ya está. Entonces, si por ejemplo, yo sé que la media aritmética de A, de B y de C fuera igual a 7, entonces si me preguntan cuánto vale la media aritmética de A más 3, de B más 3 y C más 3, no necesito hacer mucho cálculo. Si cada uno aumenta en una misma cantidad, simplemente la media aritmética aumenta en ese mismo valor. O, ¿qué tal si te pido calcular la media aritmética de A menos 1, B menos 1 y C menos 1? Si a cada término le resto una misma cantidad, su media aritmética también se le resta la misma cantidad. Esta es propiedad de la media aritmética, que a una variación constante de cada uno de sus términos se efectúa la misma variación con la media aritmética. Siguiente. B. Si ahora en vez de sumarle, le multiplicamos, calculo la media aritmética del primer término multiplicado por K, el segundo término multiplicado por K, el tercer término multiplicado por K, y así sucesivamente. Ahora a cada término se le multiplica por una misma cantidad, entonces la media aritmética también se le multiplica por la misma cantidad. No lo olviden, se multiplica por la misma cantidad. Por ejemplo, si conozco que la media aritmética de X, de Y y de Z es igual a ¿cuánto? A 12. Entonces, ¿qué pasará si deseo calcular la media aritmética de 2X, de 2Y y de 2Z? Pues sencillamente, si a cada uno le multiplica por una misma cantidad, sale el doble de 12, o sea 24. Profe, y si solamente le sumo a los dos primeros, como te dije hace un momento, tal como aparece, tú puedes decidir cuál es el resultado. Si no fuera así, yo no puedo predecir cuál será el resultado. Si a él no le multiplicas por 2, yo no te puedo decir que sale lo mismo. Si a él no lo multiplicas por 2, no te puedo decir que salga lo mismo. Solamente cuando a todos se le multiplica por una misma cantidad, su media aritmética también queda multiplicado por el mismo valor. Y si a la media aritmética ahora de ¿cuánto? De X tercios, Y tercios, Z tercios, es lo que deseo calcular, entonces ahora cada uno de ellos lo divide entre 3, su media aritmética también se divide entre 3. Ya está. Bien, muchachos, ¿alguna observación, comentario de estas dos primeras? ¿Alguna observación, comentario de estas dos primeras? ¿Alguna observación de estas dos primeras? Clarito, perfecto, muy bien. Ya, ojo, solamente con estas figuras, ¿ah? Solamente con esta figura. Si no hay otra figura, es porque no se puede predecir nada. No se puede predecir nada. Ojo, mucho cuidado. No puedo decir, alguien me está diciendo, pero si le elevo al cuadrado, no puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, pero si hay una tercera, pero esta tercera ya va a ser fácil para ti, pe. Ya va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ahora quiero calcular la media aritmética del primer término multiplicado por K y sumado con C? Al segundo término multiplicado por K y sumado con C. Al tercer término multiplicado por K y sumado con C. Y así sucesivamente para los demás términos.
Es decir, este caso es una combinación de los dos anteriores. Se multiplica a todos por una misma cantidad y además se le suma a todos una misma cantidad. Si eso se hace a todos los términos que aparecen para calcular su media aritmética, entonces en forma similar el valor de la media aritmética se multiplica por K y se le suma el valor de C. Ya está. Esa va a ser nuestra primera propiedad. Ah, bueno, si gustas, planteo por acá. Una aplicación nomás bastante sencilla. Media aritmética, por ejemplo, de A, de B, de C igual a 18. ¿Qué pasa si entonces quiero calcular la media aritmética del doble de A menos 1, el doble de B menos 1, el doble de C menos 1? Pues inmediatamente resulta el doble de 18 menos 1. O sea, 35 sale, ¿no? Ya está. Combinación de los anteriores. Perfecto. Como ves, ya tú ves esta figura, ya lo vas abreviando, ya eres más rápido en el proceso. Esta es la primera propiedad acerca de las variaciones que tiene la media aritmética. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Cuando nosotros trabajamos con números que van a variar, pero no necesariamente en forma uniforme, es decir, al primero le sumo 5, al siguiente le sumo 7, al siguiente le sumo 20, etc. Entonces, la variación que se tiene en el promedio, se puede calcular. La variación del promedio se puede calcular. ¿De qué manera? Sumando todas las variaciones que hay, suma de todas las variaciones y dividiéndolas entre la cantidad de datos que se tienen, entre ellos. La variación del promedio, repito, se puede calcular como la suma de todas las variaciones divididos entre el valor de. Por ejemplo, mira cómo funciona esto. Promedio aritmético de A1, A2, A3, hasta llegar a A10. Imaginemos que fuera 15. Ya, eso es un valor. Luego te dice, a los 5 primeros le aumentamos una unidad. A los restantes le aumentamos 3 unidades. ¿En cuánto varía el promedio? ¿En cuánto varía el promedio? Si el promedio de 10 números es 15 y a los 5 primeros le aumento 1 y a los restantes le aumento 3, ¿en cuánto aumenta el promedio? Entonces, cuando ves este tipo de problemas donde las variaciones no son para todos por igual, en estos casos sí eran iguales, ¿no? A todos aumentaban una misma cantidad, todos se multiplicaban por una misma cantidad. Acá no. Acá hay un aumento, o también puede haber una disminución, pero no de todos por igual. Entonces, acá voy a conocer lo que vendría a ser la variación del promedio. Esta variación del promedio será igual a la suma de todas las variaciones. Como hay que aumentar 1, 1, 1, 1 a los 5 primeros, tendré 5 veces 1. Pero también a los restantes, como son 10 números, hay 5 más. A esos 5 le aumento 3. Entonces tendría que sumar 5 veces 3. Y todo esto dividido entre la cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? Son 10 datos. Lo dividimos entre 10. Sacamos quinta, sacamos quinta, sacamos quinta, me queda 2. 1 más 3, 4. Entre 2, 2. El promedio varía en 2. Como es signo positivo, quiere decir que aumenta en 2. El nuevo promedio aritmético, repito, el nuevo promedio aritmético será el anterior, que es 15, aumentado en 2. Con esta variación, yo sé cuánto vale el nuevo promedio. El nuevo promedio sale 17. Me indican si se entendió esa figura, me indican si se entendió esa figura, me indican si se entendió esa figura. Si no, otro ejemplo más. Sí, muy bien. A ver por acá, ¿cómo estamos? Sí,
Bien. Entonces, como todos me han comprendido, no hay mayor problema en el siguiente. A ver, mira, por ejemplo, yo tengo promedio aritmético del A sub 1, A sub 2, A sub 3, sucesivamente hasta A sub 20. Esto es igual a, ponemos un número cualquiera, 12. Siguientes variaciones. A los 10 primeros, le sumamos 1. A los 5 siguientes, le sumamos 4. Y a los 5 últimos, le restamos 2. ¿Cuál es el nuevo promedio de un conjunto de datos cuyo promedio inicial era 12? Si a los 10 primeros le aumentas 1 unidad, a los 5 siguientes le aumentas 4 y a los 5 últimos le resta 2. ¿Cuál será el valor del nuevo promedio? Bueno, antes de conocer el nuevo promedio, voy a conocer la variación del promedio. Y la variación del promedio no es otra cosa que sumar todas las variaciones. Acá hay que aumentar 1 a los 10 primeros. Tendré que aumentar 10 veces 1. Ahí está, 10 veces 1. Más, tendré que aumentar 4 a los 5 siguientes. 4 a cada uno de los siguientes. Tendré 5 veces 4. Y también tendré que restarle 2 a cada uno de los 5. Menos 2, menos 2, menos 2. 5 veces saldría menos 5 veces el valor de 2. ¿Ya está? ¿Entre cuánto? Entre la cantidad de datos que se tiene. En este caso son 20. Son 20 datos. Veamos cuánto sale esto. Saco quinta. Quinta de 20 es 4. Quinta de 10 me queda 2. Quinta de 5 es 1. Quinta de 5 es 1. Acá me queda 4 menos 2. 4 menos 2 me daría 2. Más 2, 4. 4 entre 4, la variación del promedio es 1. Solamente varía en una unidad. Y como es positivo, quiere decir que el nuevo promedio vendría a ser 12. El promedio anterior aumentado en 1. Y saldría 13. Ya está. Bien, entonces cuando vean problemas de este tipo, ya lo reconocen. No es que tú estés calculando con cada número por separado. No, la variación se calcula aparte y con ello se reconocen los valores que va a aumentar o disminuir el nuevo promedio. Finalmente, una tercera propiedad. La tercera propiedad es lo que me estaban indicando algunos de ustedes al inicio de este proceso. ¿Qué cosa, profesor? Me estaban indicando acerca de lo que viene a ser el promedio ponderado. El promedio ponderado es un caso particular del promedio aritmético. Vuelvo a repetir, el promedio ponderado es un caso particular del promedio aritmético. Por eso es que no lo trabajo aparte, porque es un caso particular, es una propiedad que vamos a señalar aquí. ¿Y cuál es esa particularidad? Por ejemplo, tú has visto problemas donde te dicen, en un aula de 20 alumnos, su nota promedio es de 15. En otra aula de 30 alumnos, su promedio de notas es, digamos, 16 o 18. Ya está. Entonces nos preguntan, ¿cuál será el promedio si juntamos las dos aulas? El promedio de los 50 alumnos, ¿cuánto será? Entonces, acá no estás utilizando otro promedio más que el promedio aritmético. Ojo, este no es otro caso más que el promedio aritmético. Porque cuando no te dicen nada, tú asumes que es promedio aritmético. ¿Cómo se ha obtenido esta nota promedio de 15? Sumando todas las notas y dividiéndolas entre 20. ¿Cómo se obtiene esta nota promedio de 18? Sumando todas las notas y dividiéndolas entre 30 para la segunda aula. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es, para hallar el promedio de todos, sumar todas las notas de los 50 alumnos y dividirlo entre 50. Pero como te he dicho,
La suma de estas primeras dividida entre 20 me da 15. Entonces, la suma de todos los primeros números sería 20 multiplicado por 15. Más la suma de las notas del segundo grupo sería 30 por 18. Y todo esto dividido entre 50. ¿Y es otro promedio? No, es un promedio aritmético. No es otro promedio, es el promedio aritmético. Pero no te olvides, con una característica. ¿Cuál es la característica? Es de que es un promedio aritmético de grupos. Promedio aritmético de grupos. Tengo dos grupos de diferentes características, pero evidentemente de la misma naturaleza. Ahora, para abreviar el proceso, ojo, por eso es que se dice, para abreviar el proceso, el promedio aritmético o llamado promedio ponderado, cuando tenemos varios grupos, se obtiene multiplicando cada cantidad por el promedio de cada grupo. Multiplico 20 por 15 y lo sumamos con el siguiente producto, 30 por 18. Y se divide entre el valor que aparece como la suma de cantidades, 20 más 30. Y ese promedio de grupo es lo que llamamos promedio ponderado. Ahora, pero es promedio aritmético, te vuelvo a repetir, promedio aritmético. Ahora, cuando tú tienes este promedio, fíjate una cosa, si hay factores comunes arriba, se simplifican con los de abajo. Si las cantidades que tú observas acá se pueden simplificar, simplifícalo aquí nomás, porque en esta parte se hace bastante directo. Y lo demás ya es un cálculo rápido. 2 por 15, 30, 3 por 18, 36, más 30, 66. 66 entre 5. ¿Cuánto vale 66 entre 5? ¿Cuánto vale 66 entre 5? 66 entre 5, 13,2, ¿no? ¿Perdón? Repito, acá saldría 2 por 15, 30, 3 por 18, 54, ¿qué estoy diciendo? Saldría 30 más 54, esto es 84, 84 entre 5. 84 entre 5 es 16,8. Verifiquen, por favor, 16,8. Y eso cumple. Bien, ahora ese es el ejemplo. Entonces ahora vamos a generalizar. Porque ustedes tienen que tener una expresión breve y concreta cuando se trabaja con el promedio ponderado. Entonces, promedio ponderado, promedio de grupos. Yo acá tengo un primer grupo que tiene una cierta cantidad y también un promedio. Cantidad 1 y promedio 1, así lo llamo. Tendré un segundo y tal vez un tercero, cuarto, quinto, etcétera. No importa cuántos grupos sean. Cantidad del segundo, cantidad del tercero, promedio del segundo, promedio del tercero. Para no recargar mucho, trabajo solamente con ellos. ¿Qué es lo que necesito? De todos estos grupos, necesito conocer cuánto vale el promedio de todos ellos. Y para conocer el promedio de todos ellos, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente tomar los productos que se van a formar entre cantidades y promedios. La cantidad del promedio del primero por el promedio del primero, más cantidad del segundo por el promedio del segundo, más cantidad del tercero por el promedio del tercero, sobre la suma de cantidades que allí aparece. Y esa es la figura que tú vas a reconocer como promedio ponderado. Ya está. No te olvides que cuando se pueden simplificar las cantidades, se simplifican para que las expresiones sean más sencillas. Bien. ¿Alguna observación hasta acá, por favor, de las propiedades que hemos señalado? Ya. Muy bien, entonces vamos a aprovechar y creo que acá sí vamos a volar un poquito más, al menos para completar. Esto es con respecto al promedio aritmético. Entonces, ahora vamos al promedio geométrico. Esto sería la parte 2. Ya.
Ya, pero no vas a hacer quiz. Entonces ya. Ya, sí. No, no te entendí bien. Bien, chicos, para que tengan su juicio, por favor, ya le han hecho bajar su enlace. ¿Ya? Sí, de